Antes de comenzar con la instalación, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Con la ayuda del manual comprobaremos también que es compatible para múltiples modelos. En el manual podemos ver los diferentes tipos de bola que tenemos disponibles. En esta ocasión haremos el montaje de una bola desmontable vertical. En esta ocasión es necesario desmontar el paragolpes. Comenzaremos levantando el vehículo. En la parte inferior desmontaremos los tornillos que vemos a continuación. Una vez retirados los tornillos veremos que hay dos grapas plásticas, las cuales también tendremos que quitar. Primero quitamos el pasador, que va a rosca, y haciendo un poco de presión sobre el plástico terminan saliendo. Para desmontar el paragolpes tendremos que quitar esta moldura, no sin antes quitar dos tornillos que lleva en el pase de rueda. ¿Vale? Una vez que tenemos desmontada la moldura, nos ayudaremos de este taco plástico para no tener que quitarla en su totalidad. Ahora vemos los dos tornillos que sujetan el paragolpes. Haremos los mismos pasos en el lado derecho. En este vehículo tiene la peculiaridad de disponer de dos tornillos que sujetan el paragolpes, pero están justo detrás de la placa de matrícula. Abrimos el portón. Al abrir el portón vemos este tornillo, el cual lo retiramos. También vamos a retirar esta moldura. Vemos que lleva una grapa de presión en esta parte de aquí, liberamos un poco y nos ayudamos de sacagrapas y terminamos de sacar ya el paragolpes. En el lado derecho, los mismos pasos. Desenchufamos el conector del paragolpes, retiramos el paragolpes, desmontaremos ambas antenas. Tendremos que retirar el refuerzo metálico. Para ello quitaremos los tornillos que vemos a continuación. Retiraremos el refuerzo. Este ya no se utiliza. Muy importante que alguno de estos tornillos que hemos retirado dan al interior del vehículo. Por ejemplo, en este, si no ponemos el tornillo, puede entrar agua al interior. En este otro de aquí, la misma operación. Colocaremos la pieza lateral, teniendo en cuenta la muesca que lleva aquí, que nos indica que es el lado izquierdo. El tornillo que va en esta posición es el tornillo de 10-35 con arandela de ala ancha y arandela grower. Colocaremos también la pieza del lado derecho, con la misma tornillería que en el lado izquierdo. Colocaremos el cuerpo central del enganche y tendremos en cuenta que tendremos que centrarlo. Lleva algo de inclinación, entonces nos va a costar el introducirlo recto. Tenéis que hacer como el gesto que os he hecho yo, que es desde arriba y lo bajamos llevándolo al sitio. Un truco sería el siguiente: con la ayuda de un destornillador o punzón, colocamos centrado el orificio. Aquí lo tenemos ya. Pondremos el tornillo de 10-45 con arandela de ala ancha y arandela grower. Sobre este punto colocaremos el tornillo de 12-40 con arandela grower y pondremos también estas chapas, que son las que nos ayudarán a sujetar las antenas. Si os fijáis, al haber hecho la corrección con la ayuda del puntero, el tornillo entra perfectamente.
En el lado izquierdo haremos los mismos pasos. Centramos con la ayuda del destornillador, colocaremos la chapa de sujeción de antena. También lleva una marca que indica que es el lado izquierdo. La veis aquí. Tornillo de 12. Sujetaremos las antenas con los tornillos incluidos en el kit. Colocaremos la bola. Nos fijaremos que dependiendo del modelo de vehículo, lo tenemos que colocar sobre unos orificios u otros. Tornillo de 12,25 en la parte superior, tanto en la izquierda como en la derecha. Tornillo de 12,30 con la anilla de seguridad en el lado de la izquierda. Y tornillo de 12,30 con la chapa de sujeción de base de enchufe en el lado derecho. Esto es debido a que en este lado es donde va provisto el vehículo del recorte. Terminado de aproximar todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario, teniendo en cuenta que llevamos tornillos de 10 y de 12. Os dejo la tabla a continuación. Colocaremos el soporte de base de enchufe haciendo coincidir la muesca. Sujetamos el tornillo y apretamos la tuerca hasta conseguir que se sujete y que vaya con la dureza suficiente para que no se caiga por el peso de la instalación y suba y baje con facilidad. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico y en esta ocasión montaremos un kit Aragon CAN, debido a la peculiaridad de estos pilotos. Son pilotos con tecnología digital y no podremos instalar un kit Aragon Pro en ellos. Colocaremos la base de enchufe sobre el soporte y tendremos que tener en cuenta lo siguiente: el recorte nos va a quedar a esa altura. La apertura de la base del enchufe la tendremos que hacer o de forma lateral o de forma que vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos que vaya hacia arriba, vamos a necesitar que bajase bastante más la base de enchufe y no nos quedará bien con el paragolpes. Os recomiendo que la pongáis de esta forma. La sujetamos con los tornillos, poniendo la tuerca por detrás sobre el alojamiento previsto para ello. El cableado lo vamos a sujetar a la base de enchufe con una brida sobre los dos orificios que lleva provistos para ello. De esta forma dejaremos el cableado que no colisione con el recorte del paragolpes. Vamos a pasar el cableado por el mismo sitio donde llevamos el cableado del vehículo y lo vamos a introducir por esta goma que tenemos aquí. Poniendo la goma para que quede sellado. Una vez que hemos introducido el cableado en el interior, desmontaremos para poder acceder a este. Ya tenemos el cableado en el interior y vemos que tenemos disponible tanto el positivo directo como el positivo de contacto por si fuese necesario su conexionado. También vemos que tenemos dos huecos libres en el conector, donde irán puestos los dos cables de alimentación, que los vamos a pasar hasta la parte delantera del vehículo. No llevan posición, podemos colocar tanto uno como el otro indistintamente. Los dos son positivo directo. Lo colocamos en la centralita. Y sujetamos con cinta de doble cara al interior del vehículo. La masa la colocaremos sobre la tuerca que lleva ya el vehículo. Con la ayuda de una guía pasaremos el cableado hacia la parte delantera. Una vez hemos pasado la guía, abrimos la puerta trasera,
nos ayudamos del sacagrapas y retiramos parcialmente el tapizado de la puerta. Tiramos de la guía que la tenemos en la esquina y así ya podremos pasar el cableado hasta adelante. Una vez hemos sujetado el cableado a la guía, tiramos de esta. El cableado lo tendremos que pasar ahora hasta la parte delantera. Para no quitar todo el tapizado, nos ayudaremos otra vez del sacagrapas. Retiramos este plástico, pasamos la guía hacia adelante, abrimos la puerta delantera, lo mismo. Vamos a retirar este trozo de moldura con cuidado. Y en esta zona de aquí, fijaros de qué forma tan sencilla nos pasa ya la guía. Tiramos de ella. Para facilitar el paso del cableado hasta la parte superior y el conexionado posterior, vamos a retirar la maneta que abre el capó delantero. Tenemos que insertar un destornillador aquí, quitamos la grupilla, quitamos el tapón y aflojamos este tornillo plástico. Ya podemos retirar la pieza con cuidado. Esta es la grupilla que os comentaba. La volveremos a dejar otra vez colocada. Quitamos las grapas que nos sujetan este tapizado, tiramos de él y de esta forma tenemos más fácil el acceso al cableado lateral. Una vez hemos retirado el tapizado inferior, tenemos que acceder a la caja de la BCM y vemos tres conectores. Este conector que os señalo es el que nos interesa. El del centro es este que veis aquí que lleva una pieza blanca, grande. Pues el que nos tenemos que conectar es este otro de aquí, este de aquí, ¿vale? Un poco complicado de enseñaroslo en la grabación, ahora os lo extraigo y os muestro cómo conectarlo. Ahora ya lo tenemos a mano. Quitaremos esta brida que sujeta el cableado. Y después, para liberarlo, tenemos estas dos pestañas, una a cada lado, la cual nos dejará así extraer el cableado. Cuando lo extraemos, vemos que van numerados de forma discontinua. Si nos fijamos en el pin 17 tenemos el cable naranja marrón y en el pin 16 el verde. Si estos cables no coinciden con estos colores, tendríamos que hacer el conexionado de otra forma, tal y como sale en el manual. Hay que tener en cuenta que dependiendo de si es de un año o de otro, el conexionado varía. Tenemos que extraer los pines y para ello me voy a ayudar de la punta de pruebas. Cualquier otro dispositivo que tenga una punta bastante fina sería aceptable para poder extraerlo. Pinchamos y tiramos a la vez un poco del cable y a la hora de pulsar sobre la lengüeta queda liberado. Para evitar confusiones en el conexionado, retiramos el cable del vehículo y ponemos el de nuestra instalación. De esta forma nunca nos vamos a equivocar de dónde va uno y dónde va el otro. Hemos colocado el naranja marrón igual que el color que hemos quitado. Ahora el cable verde, haremos exactamente lo mismo y aquí colocaremos el cable naranja verde de nuestra instalación. Aquí lo veis, naranja verde en el pin número 16. Si os confundís a la hora de poner el cableado y lo ponéis al revés, el vehículo no arrancará. El bypass lo vamos a realizar de la siguiente forma. Para lo mismo, para no confundirnos de dónde va cada cable, vemos aquí que tenemos los dos cables, el naranja marrón y el naranja verde. Hacemos coincidir el cableado con la posición. Ahí. Y aquí el siguiente. Una vez que los hemos hecho coincidir, cerramos la pestaña de seguridad y hacemos el clic para que termine de conexionar. Volvemos a montar el conector. Lo alineamos
colocamos y lo introducimos. Volvemos a colocar una brida sujetando el cableado y encintaremos el cableado sobrante. Volvemos a conectarlo en su sitio. Hemos pasado el robacorrientes de fusible hasta la caja de fusibles. Buscaremos un pin libre. En caso de tenerlo, recordar que ese pin tiene que hacer contacto con esta patilla del robacorrientes de fusible. En este caso iría de esta forma. ¿De acuerdo? En caso de que ese fusible fuese ocupado, os muestro cómo en el robacorrientes de fusible disponemos de un hueco. Este hueco es en el que iría colocado el fusible del vehículo. Una vez hemos realizado el conexionado del positivo, pasaremos a la comprobación. Muy importante, usar un comprobador que tenga un mínimo de carga, si no os podría pasar que no funcione nada. Como podéis ver, aquí tenemos todas las señales del vehículo. Una vez hemos terminado de comprobar el kit eléctrico, pasaremos al montaje del paragolpes. Y como este ya lleva el recorte realizado, prácticamente habremos terminado con el montaje de este ID5. Colocaremos la bola, giramos la llave, ponemos la tapa y bajamos la base. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.